partir de salud, vamos a realizar la socialización de los elementos fundamentales de la acción psicosocial, el pensamiento complejo y el construccionismo social. Primero, es importante entender la acción psicosocial no como una simple intervención social, sino más bien como una práctica ética que se fundamenta en dos pilares epistemológicos, el pensamiento complejo y el construccionismo social. El pensamiento complejo es esa epistemología, es decir, como esa mirada lógica para entender la realidad humana, y lo hace de una forma no lineal, sino más bien con una red interconectada de saberes. Sus principios nos permiten entender el fenómeno o la problemática humana como ese sistema interconectado, donde el problema nunca proviene solamente del individuo, sino de la relación del individuo con todo un sistema. Es decir, el individuo en relación con su familia, en relación con la comunidad y en relación con las estructuras de saber o de poder. También promueve la inter y la intradisciplinaridad, donde el problema complejo se resuelve no solamente en este caso desde la psicología, sino más bien con el trabajo conjunto de otras disciplinas, integrando los saberes de cada una de ellas. Por otro lado, el construccionismo social, que es la metodología relacional donde explica la realidad y el conocimiento a partir de la construcción a través de un lenguaje y de las relaciones que ocurren en una comunidad. Esto significa que la intervención se debe enfocar en el diálogo. Aquí, el psicólogo no asumiría un rol de experto o de alguien que diagnostica las verdades, sino más bien como un facilitador del conocimiento, de las conversaciones, que permite a esa comunidad misma de construir las narrativas o las problemáticas y volver a construir narrativas y entre ellos generar nuevas soluciones para sus problemáticas, además de pasar de narrativas respetándolas, narrativas victimizantes a otras narrativas de empoderamiento, de autonomía y de resiliencia. Por otro lado, la acción psicosocial, que es la praxis de estas dos epistemologías, bueno, la epistemología y de la metodología, resulta ser la materialización de estas dos. También se define como un ciclo y no como una serie de fases o pasos lineales, sino más bien pasos que se pueden volver, sí, como un ciclo circular, por así decirlo, redundando. Entonces, estas fases son 5. La primera es la inmersión y la construcción de la confianza, la segunda es el diagnóstico colaborativo, la tercera la planificación y la creación de narrativas alternativas, la cuarta es la acción y acompañamiento y finaliza con la quinta, la evaluación y sistematización reflexiva. Estas fases las vamos a ver en los ejemplos contextuales. Mi ejemplo contextual es la intervención de una comunidad rural en Pueblo Viejo que se encuentra dividida por la instalación de un proyecto minero, Ibero Cobre, que amenaza las fuentes hídricas, el medio ambiente y ha afectado la salud de esta comunidad en Mocoa, Putumayo, generando estrés y conflicto entre sus habitantes. Bueno, para realizar la intervención se la hace con las fases de la acción psicosocial y relacionando los principios del pensamiento complejo y del construccionismo social. Iniciamos con la fase 1, que es la fase de confianza, con el principio dialógico del pensamiento complejo y una postura del no saber y de la escucha desde ese construccionismo social. Entonces, se hace la aceptación de la contradicción y la división como parte de la realidad, y también llega el psicólogo desde una postura del no saber y de escucha genuina, donde se escuchen todas las partes del conflicto desde los que están en pro y contra de esta minería. En la segunda fase, que es el diagnóstico, se relaciona con este principio sistémico del pensamiento complejo, donde este estrés y este conflicto no es individual, sino que más bien es un aspecto sistémico, donde se mapea este conflicto minero y su afectación a cada individuo, al ánimo de esa persona, pero también al agua de la comunidad, a la economía familiar y al tejido social. En la tercera fase, que es la construcción de narrativas alternativas, se la hace desde este construccionismo social, donde se busque la construcción de nuevas narrativas con la comunidad,
a partir de la comunidad y se cambian estas narrativas dominantes que, respetándolas, serían narrativas como de víctimas de esta minería a narrativas nuevas de transformación, de resiliencia, que adopten narrativas como de guardianes del territorio. También se busca resaltar historias que hayan tenido éxito, como de otras luchas sociales respecto a temas ambientales, para que la comunidad genere esa resiliencia y haya más coherencia y más sentido en el tejido social. En la cuarta fase, que es la acción conjunta, se trabaja con la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad del pensamiento complejo, donde el psicólogo entra a conectar todos esos saberes. Ya esta acción no solamente es psicológica, porque no la abarcaría de una manera integral, sino que también se une con aspectos y conocimientos legales, sociales, de salud pública, ¿sí? Para lograr esta comprensión integral de la problemática y que se genere unas intervenciones efectivas. Entonces, en esta el psicólogo facilita esa conexión con abogados ambientalistas, con médicos comunitarios, con trabajadores sociales y todo lo que se necesite para lograr la intervención. Bueno, desde ese ejemplo se comprende la acción psicosocial como un cambio verdadero a través de este proceso de diálogo con la comunidad, contextualizado en la comunidad y gracias a la construcción colaborativa con la comunidad, donde el psicólogo es ese agente ético para la transformación social, que se sitúa en el territorio y busca entender y comprender la vida de la gente, facilitando pues estas narrativas a través del diálogo, el cambio de significados y lograr no que la gente se tenga que ajustar a ese conflicto, sino más bien promover ese empoderamiento y autonomía en la comunidad para que sean ellos mismos los dueños de su propia transformación y ellos mismos los que generen también sus soluciones. Gracias. Ahora vamos a entender estas fases de la acción psicosocial desde otro contexto narrado por Elena. Bueno, mi nombre es Elena Ospino y mi ejemplo contextual es el corregimiento de Nazaret, ubicado en la Alta Guajira. Bueno, esta comunidad afectada por el desplazamiento, en esta interviene un grupo interdisciplinario formado por psicólogos, trabajadores sociales y líderes comunitarios, el cual desarrollan programas para fortalecer el bienestar emocional y reconstruir el tejido social. Las fases de la acción psicosocial, como primero está el diagnóstico participativo, en esta fase se identifican necesidades emocionales, culturales, sociales, mediante talleres y entrevistas. Como segundo, la planificación, en la comunidad y los profesionales diseñan conjuntamente estrategias de apoyo social y fortalecimiento comunitario. En la ejecución se desarrollan actividades de acompañamiento, grupos de apoyos y espacios culturales que promuevan la identidad y la cohesión social. En la evaluación y la sostenibilidad se valoran los avances en la reconstrucción del vínculo social y participación activa de la comunidad. Lo que es la integración de los principios del pensamiento complejo. El pensamiento complejo permite comprender la realidad del desplazamiento como un fenómeno multidimensional donde se entrelazan factores psicosociales, económicos, culturales, fomentar una visión integral y dinámica reconociendo lo interdependencia entre el individuo y la comunidad. La interdisciplinaridad se manifiesta en el trabajo junto entre diversas disciplinas que aportan conocimiento complementario. La transdisciplinaridad va más allá, integrando los saberes académicos con los conocimientos propios de la comunidad, generando soluciones contextualizadas y sostenibles. Los fundamentos del reconstruccionismo social. Desde la reconstrucción social se entiende que las personas reconstruyen su realidad a través del diálogo y el lenguaje, compartiendo en cada fase los significados
se negocian colectivamente, reconociendo las múltiples versiones de la realidad y fortaleciendo la identidad comunitaria. Y el rol del psicólogo en la acción psicosocial, bueno, pues el psicólogo actúa como un facilitador y mediador del cambio social. No impone soluciones, sino que promueve la participación o algo así, no te preocupes. Así puede continuar otro mientras... Ok, entonces, Lady, si te parece, y nos vas contando tú. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Daniela Díaz. Bueno, en este momento yo les voy a hablar de el caso que elegí, que de ejemplo de contexto, elegí la intervención psicosocial con familias desplazadas por la violencia en un barrio periférico de Armenia, Quindío, el cual se llama Colinas. Bueno, la acción psicosocial, pues se desarrolla en las fases como la primera, que podemos encontrar, que podemos hacer un diálogo práctico donde se establezca contacto con la comunidad y se identifiquen necesidades específicas, recursos y dinámicas sociales mediante entrevistas, grupos focales y cartografías sociales. La segunda fase es la planificación participativa, en donde, o sea, se junte a la comunidad como tal y se diseñe un plan de acción con talleres de memoria, grupos de apoyo, microemprendimientos para ayudar su economía. En la tercera fase podremos encontrar que se implementen las actividades planificadas en la fase anterior, como talleres de memoria, grupos de apoyo mutuo, que sí se realicen los microemprendimientos. En la cuarta fase podemos encontrar que debemos de hacer un seguimiento que nos permita monitorear si realmente hay cambios y realizar ajustes mediante encuentros para evaluar esta participación. En la quinta fase podemos evaluar el impacto donde se valoren los logros y la cohesión comunitaria como tal. Y ya por la última fase se pueden sistematizar, documentar la experiencia de este grupo como tal y materializar todo esto de forma educativa. Bueno, considero que el diagnóstico, el pensamiento es complejo porque reconoce que el desplazamiento es multidimensional, o sea, tanto emocionalmente, socialmente, económicamente, políticamente, o sea, en todo, no aislando ninguna causa. La interdisciplinaridad integra a psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, que cada uno aportan herramientas específicas en esta situación. El psicólogo como tal desempeña un rol multidimensional porque integra técnicas, o sea, no hablamos desde que sea un experto, pero en sus procesos psicosociales ayuda a los traumas, a la resiliencia, perdón, diseñando metodologías prácticas, participativas que ayuden a actuar de manera diferente y sea como un facilitador que escucha activamente a la comunidad y conoce su situación y se involucra con ello. Entonces es como un mediador en donde toma decisiones colectivas, es un facilitador de procesos grupales y acompaña en todo ese proceso emocionalmente, promoviendo a la comunidad, articular como trabajo en equipo y pues a estar pendiente en cada una de sus situaciones. Más o menos esto es. Ya continuaría mi compañero. Ah, no, pues no sé si ya puedas, Melissa, compañerita, ¿seguirías tú? Gracias. Compañeros y tutoras, yo vengo a hablarles sobre los aspectos psicosociales que originan la violencia en los jóvenes de la comunidad de Playa de Oro. La comunidad de Playa de Oro ha sido golpeada durante muchos años por la violencia por grupos al margen de la ley
que han hecho que la gente se desplace, acabado con familias y infinitud de cosas. Bueno, los factores psicosociales interrelacionados principalmente son el contexto social y económico, donde la pobreza y la desigualdad, la falta del empleo y oportunidades es que ha llevado a estos jóvenes a tener este tipo de actitudes y bueno, todo este tipo pues de acciones que llevan ellos. También entra como el enfoque familiar, donde la desintegración y ausencia de figuras paternas aumentan como la violencia entre los jóvenes o la violencia intrafamiliar, que también es un aspecto muy usual allá con los jóvenes de la comunidad. Las influencias comunitarias, como les dije anteriormente, como los grupos al margen de la ley, la normalización de la violencia y la carencia de líderes o modelos positivos. Otro factor es la baja autoestima, el consumo de drogas y el alcohol. Bueno, este proyecto se lleva a cabo de la mano con profesores, psicosociales, trabajadores psicosocial, psicólogos, y en este caso yo, que soy la moderadora como del proyecto que estamos tratando de llevar a cabo con talleres, con la comunidad, con los niños como del colegio, de la escuela, para tratar de que toda esa violencia se pueda como minimizar. Entonces ese es mi punto. Bueno, buenas noches a todas. Melissa, muchas gracias. Y a todas también, muchas gracias por la participación. Para responder directamente como las preguntas orientadoras, quiero compartir un ejemplo muy general que me parece como muy representativo de la acción psicosocial. Creo que lo hemos hablado la mayoría. Y es que imaginemos una comunidad desplazada por el conflicto armado, que ha tenido que reconstruir su vida en un territorio, enfrentando no solo pérdidas materiales, sino también emocionales e incluso sociales. Y en este contexto, las fases de la acción psicosocial, según Mayorga en 2021, se pueden aplicar de una manera muy directa. Digamos, primero en el diagnóstico participativo, en donde el psicólogo se acerca a la comunidad para escuchar sus experiencias y reconocer las problemáticas que los afectan, no solo desde el trauma individual, sino también de lo general, como la falta de empleo, de vivienda, de pertenencia o apoyo social. Y aquí se aplica ya el pensamiento complejo, porque el problema no se mira desde una sola causa, sino desde esa interconexión entre lo psicológico, lo económico, lo cultural, lo político incluso. Y luego, en la planificación, el profesional junto con la comunidad define ciertas estrategias y actividades que buscan fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia. Y aquí creo que ya entra el construccionismo social, ya que las soluciones que construyen o se construyen de manera colectiva son a partir del diálogo y de los significados que las personas le dan a esa experiencia de esa situación de desplazamiento. Entonces en la ejecución ya se desarrollan talleres, hay espacios de encuentro que promueven el apoyo mutuo, hay reconstrucción de tejido social y eso nos lleva finalmente a la evaluación, que es donde ya se reflexiona sobre los logros, pero también sobre la transformación emocional y de relaciones que surgieron durante todo ese proceso.
Entonces, desde mi punto de vista, el rol del psicólogo es un caso como de acompañar, como de facilitar, como de dinamizar ese proceso. No imponer soluciones, como lo decía alguna compañera, no se trata de imponer. Y como dice Magnabosco 2014, esa intervención psicosocial debe entenderse como un proceso relacional donde el profesional también aprende junto a la comunidad. Y en este sentido, el psicólogo actúa desde una postura ética, desde una postura crítica, desde una postura más humana, promoviendo la resiliencia, la participación y la transformación social. Entonces, para cerrar este encuentro, quiero agradecerles a todas por el trabajo en equipo, por los aportes, por el compromiso con la actividad. Creo que este espacio nos permitió como comprender de una forma más profunda los pilares que sustentan la acción psicosocial y cómo, digamos que desde nuestro rol como futuros psicólogos podemos aportar a esa transformación social. Gracias también a la tutora por acompañarnos en el proceso y creo que con esto damos por finalizado nuestro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias.